Bien, 19 horas 16 minutos. Empezamos con el primer bloque de esto que es Tarea Fina Radio y como anticipábamos estamos con el compañero Aldo Duzdevich para hablar un poco acerca del estado de situación previsional. Bueno, Aldo Duzdevich fue diputado provincial, concejal de Neuquén Capital y candidato a gobernador por el PJ en las elecciones del 2003. Fue nombrado por el Gobierno Nacional al frente de la Jefatura Regional Sur 1 de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, bajo el decreto... El decreto de nombramiento es en 1970 y fue firmado por el presidente Néstor Kirchner el 28 de diciembre del 2011. También autor de los libros La Lealtad, Los Montoneros que se quedaron con Perón, un poco coautoría con Roberto Raful y Rodolfo Beltramini del 2015, y Salvados por Francisco, cómo un joven sacerdote se arriesgó para ayudar a perseguidos por la dictadura, 2019. Aldo, ¿cómo andás? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bien, bien. ¿Me escuchás bien, digamos? Hice una buena presentación, ¿es correcta? Yo te escucho bien. Bien, buenísimo. Te decía, ¿hice una presentación correcta? Sí, correcto. Ah, bien, buenísimo. Bueno, esto un poco para orientar a quienes nos están escuchando. Bueno, Aldo, ahí en la página de Tarea Fina, en nuestras redes sociales, compartíamos un enlace más que interesante, que es a través del cual te contacté, ¿no? Para hablar un poco del estado, la situación previsional, porque hubo como un dime y direte, hubo, digamos, disconformidad de mucha gente en cuanto al tema jubilaciones. Entonces, bueno, me parece muy bueno este artículo que escribiste como para informar mejor y para analizar esto. Bueno, el tema previsional, digamos, tiene una complejidad que viene de hace tiempo, pero que se agravó como se agravaron todas las situaciones de tipo económico y social a partir de estos 4 años de Macri, ¿no? Y cuando asume el nuevo gobierno se encuentra con una situación que es la misma que tiene en toda la administración general, que es la falta de recursos para hacer frente a las obligaciones que normalmente el Estado tiene que cumplir. Y esto, es decir, el tema de la falta de recursos no ha estado solo en el área previsional, sino que todos sabemos que hay muchísimas obras públicas paradas, hay una serie de cuestiones que lamentablemente todavía no se han podido reactivar, y va a llevar un tiempo que el país, la economía del país se empiece a reorientar. Pero el tema jubilatorio previsional es particularmente complejo por el volumen que ocupa dentro del gasto público nacional. Este es el primer punto que en general la gente desconoce. Entonces se dicen, se debate mucho alrededor de esto sin hablar de los números, sin tener conocimiento de cuáles son los números, y entonces pareciera que se soluciona muy fácilmente tomando alguna medida, pero cuando uno ve la dimensión entiende que la dificultad es muy grande. Hoy el gasto previsional constituye el 62% del presupuesto nacional, o sea, de todo lo que el Estado gasta en salud, en la educación, en seguridad, en administración, en obra pública, etcétera, etcétera, el 62% de todo el gasto del Estado es ANSES, jubilaciones más lo que es asignación universal, pero el 85% del presupuesto es jubilaciones. Así es, a mí me llama por un lado una atención eso, y por otro lado, bueno, después explicar cómo están compuestos los aportes jubilatorios, ¿no? Porque ahí en una parte vos decís, está el mito de lo que yo aporto, ¿no? Que es una frase muchas veces muletilla. Entonces, bueno, también un poco como decimos en Tarea Fina, todo de fondo, nada de forma, y ver estas cosas, ¿no? Para estar bien informado y uno no comerse la curva en ese sentido. Exacto. Te decía, el gasto total hoy, medido en dólares, porque yo digo 30 billones de pesos, no sabemos que no te alcanzan los ceros en la maquinita. Sí. Hablo en dólares, estamos hablando de 50.000 millones de dólares, lo que
se va a gastar este año, digamos, invertir este año en el gasto jubilatorio. Cuando la gente tiene esa muletilla de decir, bueno, todo lo que yo aporté, ¿dónde está ese dinero? Bueno, yo explico que en primer lugar este es un sistema de solidaridad intergeneracional, no es un sistema de ahorro individual. Esto quiere decir que aquellos trabajadores activos, los que están como trabajadores activos, aportan un porcentaje de su salario para sostener a la generación que hoy es pasiva, es decir, sus padres y sus abuelos. Ahora, ese porcentaje del salario que se aporta es el 11%. Entonces muchas veces yo la cuenta que hago en esa nota, que va bastante extensa y no es fácil de explicarla así rápidamente, pero digo que es muy difícil que si uno deposita o guarda, digamos, en una caja de ahorro, lo que sea el 11% de su sueldo durante 20 años, luego quiera sacar de esa misma caja de ahorro el 80% de lo que estaba ganando. O sea, no hay ninguna lógica matemática ni forma de intereses, cálculos de intereses, etcétera, etcétera, que haga que en moneda constante un 11% de un sueldo, pongamos un sueldo de hoy 100.000 pesos, que es un sueldo de un bancario, digamos, que sea importante, ¿no? Un cargo importante en un banco, con 100.000 pesos. Bueno, si siempre está depositando 10.000 pesos durante X cantidad de años, difícilmente pueda retirar 80.000 pesos luego de ese lugar, digamos, donde lo depositó. Perdón, Entonces, se necesitarían en tal caso 4 personas con el mismo sueldo para sostener esa jubilación. Exactamente. Entonces, como el sistema funciona así, digamos, hace falta que sean 4 personas que estén trabajando y ganando ese sueldo para que entre esas 4 personas, porque ahí hay que computar también el 12% que pone la patronal. Entonces, entre el 11 que pone el trabajador más el 12 que pone la patronal, estamos haciendo un 23 más o menos, y para llegar al 80 necesitamos 4 personas que estén ganando ese mismo sueldo y que puedan sostener a ese jubilado que hoy se está jubilando. Ahora bien, ¿cuántos hay en el sistema? ¿Cuántos trabajadores activos hay en el sistema hoy? En todo el sistema nacional hay 1,6 trabajadores activos por cada jubilado. Debería haber como mínimo 4, digamos, y un número ideal serían 6. Pero en este momento solamente hay 1,6 trabajadores activos por cada jubilado, con lo cual, digamos, los aportes, tanto la contribución patronal como el aporte del trabajador, no alcanza para cubrir el gasto de ANSES. Entonces, eso hoy alcanza prácticamente a cubrir solamente el 50% del gasto, y el otro 50% tiene que hacerse obtenerse, digamos, de otros recursos de rentas generales, que son una parte del impuesto al IVA, el impuesto al combustible, el impuesto a los cigarrillos, o sea, una serie de impuestos hacen que se complete, digamos, el otro 50% del gasto previsional. O sea, estamos hablando, si hablamos de $50.000 millones, $25.000 millones son los que recauda el sistema, y otros $25.000 millones son extra sistema, o sea que tienen que ir de rentas generales. Y ese ir de rentas generales implica de que se lo restemos a otro tipo de actividades, porque eso significa que no podemos, digamos, que tenemos que restringir el gasto en obra pública, en vivienda, en salud, en universidades. Se hace cada vez más difícil poder sostener ese gasto, ¿no? Por eso que el gobierno, la primera medida que tomó fue
esta que es muy parecida a la que tomó Néstor Kirchner en 2003 cuando asumió. A mí me interesa, perdón Aldo, me interesa un poco que señales eso de Néstor, sobre todo en lo que fueron las jubilaciones de ama de casa y demás, y también, bueno, un poco, si bien no llegamos a ser dos obreros o sea, no llegamos a ser dos personas por una a la hora de pagar, no es solamente un problema de Argentina, eso también hay que tenerlo en claro porque también muchas veces se dice o se miran otros países como espejo, ¿no? Pero bueno, hay una realidad, porque acá entra también el papel de la AFIP a la hora de recaudar impuestos y no es una realidad solamente nuestra, ¿no? Claro, bueno, te cuento, digamos, primero lo de Néstor. Cuando Néstor Kirchner asume en 2013, la mínima era de 150 pesos y en ese momento se daban los aumentos por decreto. ¿Qué hizo Néstor? En vez de darle a todo el mundo por igual, le dio a los que estaban más abajo, le empezó a dar aumentos. Y dio 13 aumentos a las jubilaciones mínimas y solamente 7 aumentos a las jubilaciones que estaban más arriba. Esto, bueno, luego generó una serie de conflictos con de juicio, con la justicia, y que es lamentablemente, digamos, un poco lo que suponemos que puede llegar a pasar ahora, ¿no? O sea, la decisión política peronista del gobierno de Néstor es la misma que el gobierno de Alberto, que es decir, con los pocos recursos que tenemos, lo primero que vamos a hacer es a redistribuirlos y atender a los que están más abajo, que son los que ganan la mínima, que son el 70% del sistema jubilatorio. Luego, el otro aspecto, digamos, se nos acusa, porque se dice la otra cosa que es un lugar común, dice, bueno, pero acá le dieron jubilaciones a mucha gente que no había realizado aportes. Y efectivamente, durante el gobierno de Néstor y Cristina, con la moratoria previsional, se incorporaron 3,5 millones de abuelos al sistema previsional. La mayoría de esa gente eran trabajadores que habían tenido trabajos irregulares y que no tenían, digamos, los 30 años de aporte y de ninguna manera podrían haberse jubilado. Entonces se encontró esta forma a través de la moratoria previsional de incorporarlo. Y también las mujeres. Yo a veces digo, sí, nosotros nos equivocamos tal vez en que fue demasiado universal esa moratoria, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de las mamás de los que hoy están protestando en las rutas vayan y averigüen, tienen la jubilación del ama de casa. Entonces, tal vez ahí nos equivocamos, haber hecho tan amplia la moratoria. Ser tan inclusivos. Ser tan inclusivos, ¿no? Pero de todo, porque eso después nos critican ellos mismos, nos critican eso, ¿no? Que le dimos a gente que no necesitaba. Pero en esto también hay que ser claro. De los 3,5 millones de jubilaciones que se dieron, 3.400.000 o 3.300.000, era gente humilde, era gente que necesitaba realmente la jubilación, y por supuesto se han aprovechado, digamos, de este beneficio, porque estaba para todo el mundo, y bueno, y así lo pudieron aprovechar gente que por ahí no lo necesitaba. Bueno, digo, esto es un reproche que se nos hace desde una concepción liberal, y nosotros decimos, bueno, desde una concepción peronista esto fue lo correcto, porque lo que llegamos es a que la Argentina tenga casi un 100%, tenemos un 98% de cobertura de todos los ancianos del país que hoy tienen jubilación, y que tienen algo muy importante también que a veces no se pone en las cuentas, que es una obra social como PAMI, que tiene un nivel de cobertura muy, muy importante en muchos sectores o espacios, superior al que tienen algunas privadas, ¿no? Yo siempre recuerdo a un amigo que el padre tenía el OSDE y me llamaba a mí cuando yo estaba en la sede y siempre, che, ¿cómo hace mi viejo para afiliarse a PAMI? Porque
ODE no le está cubriendo, no sé qué era un internacional, el PAMI sí lo cubría, ¿no? Estas cosas también hay que ponerlas en la cuenta, porque cuando uno dice un jubilado gana 15.000 o 16.000 pesos, sí, pero también tenemos que tener una obra social que si la tuviera que estar pagando como estas privadas, hoy cualquier obra social de esa estamos hablando de 10 o 20.000 pesos mensuales que te cuesta tener una obra social. Entonces eso también hacia el sueldo, y también hacia el sueldo, al ingreso del jubilado, el tema de los medicamentos gratuitos, y también hacia al ingreso del jubilado el tema de que hayamos congelado las tarifas. Digo, son todas medidas entre un conjunto de medidas que se están tomando en el país, que tienen que ver con favorecer a los sectores de la población, a los sectores de la población más humildes, más sumergidos, y que bueno, esta es la política de nuestro gobierno. Sí, siempre buscando, perdón, Aldo, la acotación que quería hacerte, porque sé que estás corto de tiempo también. Así que, bueno, un poco la idea de justicia social que atraviesan estas políticas. A ver, yo trabajo a nivel personal en lo que es la salud. PAMI tiene una cobertura acá en la provincia de Santa Fe. A ver, estamos en Santa Fe y esto lo sabemos bien porque lo que es el norte de Santa Fe es más precario, no un poco, sobre todo en salud. Y bueno, y la cobertura que da PAMI, ¿no? es buena, podemos decir que es buena. Entonces también ver esto como vos decís. Claro, son todas cosas que hay que ver, y una última reflexión, que es lo que vos decías al principio. Esto no es un problema de Argentina, digamos, el tema del déficit previsional, es un tema que está en el mundo, que tiene que ver, digamos, con el aumento de la expectativa de vida de la gente. Cuando los sistemas previsionales se crearon en la década del 40 en el estado de bienestar, el promedio, digamos, la expectativa de vida era 51 años. Entonces había una base muy ancha de trabajadores que estaban trabajando y aportando para sostener, digamos, los pocos jubilados que pasaban esa edad de los 50 años. Pero hoy vemos que hoy en Argentina el promedio ya llega a 78, las mujeres viven 83 y los hombres a 74. Y bueno, cada vez esto se estira más y se hace más difícil, no solo a nosotros, sino en el mundo. Y esto que yo te estoy comentando, yo estoy armando ahora una nota, me puse a investigar de lo que pasa en todo el mundo, y la verdad que me encontré que en España dicen, bueno, en España están pagando, el aporte que hace cada trabajador paga apenas el 25% del salario de uno que está jubilado. Lo mismo que acá, o sea, que necesitan 4 y no tienen los 4, tienen 1,5, tienen 2 trabajadores activos por cada jubilado, y los sistemas, digamos, están en crisis en todo el mundo. Entonces, ante esos sistemas en crisis, ante este sistema en crisis, la reacción de nuestro gobierno es tratar de redistribuir los recursos que siempre son escasos, porque a veces uno escucha, bueno, no, pero aumentar las retenciones y con eso pagamos. Bueno, yo te expliqué que el gasto previsional son 50.000 millones de dólares. Este aumento de retenciones que nosotros estamos haciendo en este momento y que ha motivado el paro, y ahí me imagino el enojo en Santa Fe de muchos chacareros, qué sé yo, de alguna gente de campo, es para recaudar 500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que con esta decisión de aumentar 3 puntos las retenciones, lo que se recauda son 500 millones. Perdón, y ahí te voy a hacer un paréntesis. Ahí te voy a hacer un paréntesis, un 3% que afecta sobre todo a los grandes sojeros, ¿no? Sí, por supuesto. Porque el mediano y pequeño productor, ellos mismos han manifestado que no les afecta tanto. Que no les está afectando. Yo digo, me refiero a esto, a la dificultad que significa obtener estos recursos, porque a veces se habla con mucha liviandad de decir, bueno, no, pero a ver, el Estado tiene que poner, ¿cómo le va a dar el 11% de aumento a los jubilados? Tenemos que darle un 20 o 25, o a vos te parece justo que sea 15.000, por supuesto que no me parece justo. Ahora, lo que pasa es que lo que no sé
cómo hacer para pagarle 30.000 si yo no tengo los recursos para hacerlo. Y cada vez que quiero, digamos, o que intento tocar a un sector para aumentar, digamos, un impuesto, aumentar la recaudación, y bueno, ese sector reacciona, tenemos dificultades, tenemos conflictos. Digo, esto es lo que hay que comprender para poder analizar en su totalidad el tema previsional, y básicamente pensando que tiene que haber una cobertura de tipo universal, y acá no solo puede ser que se salven aquellos que no sé, que el que trabajó en el Banco Nación desde que tuvo 20 años a los 55 o 60 que se jubiló, y bueno, ese tiene todos los papeles, ha hecho toda la carrera, ha hecho todo lo... Pero esa no es todos los años de aporte, pero esa no es lo común en el hombre argentino. Nosotros tenemos un 40% de pobreza, y ese 40% de pobres no están aportando, no van a poder, no tienen un trabajo en blanco, con aportes, y esa gente, cuando llegue a los 60 años, 70 años, y no tenga, digamos, fuerza ya para poder trabajar, tenemos la obligación de atenderla también. Entonces, digo, esto es lo que en general está apuntando el mundo, que son a sistemas de cobertura universal, donde haya un básico, digamos, que sea para todos igual, y que permita, decir, una línea de la vida, ¿no? O sea, bueno, no va a ganar como un juez que gana, que es lo que se ha modificado hoy, un juez que tiene jubilaciones de 300.000 pesos, 180.000 pesos, pero por lo menos, digamos, poder llegar a un sistema que permita una franja, digamos, de salario, de haber mínimo, y que esa enorme masa de jubilados, que son la gran mayoría del sistema, pueda vivir sus últimos años de su vida de manera digna. Así es, así es. Bueno, creo que estuvo bastante claro. En todo caso, en otra edición podemos extendernos un poquito más en lo que son porcentajes, números, de ser necesario. Así que bueno, en todo caso, más adelante podremos volver a hablar, Aldo. ¿Cómo no? Y bueno, yo, mirá, ya te digo, estoy trabajando para escribir una nota ahora sobre lo que son en otros países, así que después que leas esa nota, tal vez en 15, 20 días hablamos de nuevo y charlamos sobre qué es lo que pasa en el mundo con este tema. Nos comprometemos, si querés, para fin de mes o para la primera semana de abril, de hacer otra entrevista. Y el coronavirus me deja, Así es. Esperemos que nos deje. Yo ya estoy en edad, ¿viste? Yo estoy alejado del micrófono, en realidad. Yo tengo como una especie de un papel que le hice una cornetita y estoy en contra de la pared. Bueno, Aldo, te mando un abrazo. Sé que tenés ocupaciones, así que gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao, chao.